Muy buenas. Gracias por venir, lo primero, y por interesaros por el tema. ¿Cómo habéis venido? Ya así de entrada ya os empiezo yo preguntando. ¿Cómo os habéis enterado? ¿A través de nota de prensa, medios, de referencias en blogs, en páginas o alguno por nota de prensa? Por catalá, vale. Castellano. ¿Por nota de prensa nadie? Vale. Pues esta es la idea, conocer un poco qué es el podcasting y los que ya lo conocéis y os interesa ir un poquito más, pues saber que también puede ser una herramienta de marketing y dentro de lo que se puede hacer como herramienta de marketing, concretar un poquito en los canales a lo que nos dedicamos, los que estamos en Publi Podcast, que es promover en primer lugar, y ese es el objetivo de todas las jornadas, el tema del podcasting, que haya más podcast, más gente que hace podcast y sobre todo que escuchan podcast, que es sin duda una relación imprescindible. Porque normalmente además también de la audiencia van a salir nuevos podcasts, que es la idea también de estos medios. Yo creo que es válido el ejemplo de los blogs. Cuanto más blogs se leen y más gente se anima a ver qué es eso de los blogs, a más se le ocurre que, bueno, pues yo también tengo cosas que contar, ¿no? Pues esto es, yo creo que perfectamente válido con los podcasts. Pero además, para empresas, y en este caso, bueno, poco a poco, pero algunas, pues ya van animándose a estar presentes, como por ejemplo Creative, como por ejemplo Nokia, y como otras empresas que poco a poco van participando. Y podemos ir un poquito más y llegar a lo que es la utilización para no solamente grandes empresas, sino todo tipo de empresas. Darte a conocer en Internet a través de un nuevo canal. En primer lugar, vamos a presentarlo precisamente como eso, como un nuevo canal. Y por lo tanto vamos a conocer un poco qué es esto del podcasting. Voy rápido, son 2 o 3 transparencias para los que ya sepáis de qué va esto del podcasting, pero yo creo que es bueno pues un poco saber que no es algo que está de moda, que viene de ahora, que viene de ayer o de antes de ayer, sino que ya lleva unos añitos, 2004 más o menos es la fecha que se entiende que es el origen de todo esto, o el inicio de todo esto. Vamos a ver un poco qué es esto del podcasting, y si tiene algo que ver o no con el iPod, o si solo es el iPod, o es algo que está solamente dedicado al mundo de Apple o no. Un poco de historia, como decíamos. Ventajas, es decir, por qué es interesante, y haciendo un poco honor al título de la charla de hoy, como herramienta de marketing. Cómo está el tema de la audiencia, es decir, ¿pero realmente esto lo escucha alguien? Aparte de vosotros que estáis aquí y que os interesa el tema, supongo, nosotros que estamos promoviendo ese tema, y por decirlo coloquialmente, y aparte de nosotros y 4 frikis más, ¿lo escucha alguien? Pues sí. Y además tenemos también ya datos de Estados Unidos, de Inglaterra y algunos estudios de Europa que hay millones, pero millones reales de personas escuchando. Y además la tendencia es al alza. También vamos a ver que es un tema que se puede contraponer muy bien con la radio, que realmente también tenemos datos con lo que tienen las encuestas y las estadísticas muchas veces indirectas de preguntarle a la gente qué escucha, vemos que la tendencia de la audiencia de la radio es a la baja. Cada vez se escucha menos radio y la gente joven todavía menos. Entonces, un poco ver que esto no solamente es ahora algo que ya es real y que está funcionando, sino que además la tendencia es a mejor en el futuro. Vamos a ver un poco también el tema de la segmentación, que hablar de marketing y hablar un poco también de publicidad sin segmentación no tiene mucho sentido. En el podcast, además, es bastante fácil autosegmentar por temática, por idioma y, sobre todo, porque de una forma o de otra, quien te va a escuchar tiene acceso a Internet. Por lo tanto, ya tienes ahí un target bastante interesante. Decíamos una tendencia al alza y vamos a ver por qué. Vamos a ver un poco cómo va el tema de costes para empresas, para algo más que un podcast personal, podríamos decir. Como por ejemplo podría ser una emisora de radio, podría ser una empresa o podría ser un proyecto que pongas en marcha exclusivamente pensado como un podcast comercial, con una finalidad comercial en sí. Y por último, ¿por qué es muy buen canal? Que es esta primera parte de la charla, porque la recepción es óptima, porque llega muy bien el mensaje y porque la gente lo acepta, porque quieren bajarse ese podcast. No es algo que te estén machacando y que pongas la radio o pases o lo veas en una valla, sino que realmente tú eres conscientemente el que te lo quieres bajar y descargar. ¿De qué va esto del podcasting? Bueno, pues resumiendo ahí en fórmula, RSS más MP3.
es decir, sindicación de audio en formato comprimido. El término pues viene de pod, no de iPod, sino que iPod viene de pod, que parece un juego de palabras, pero que últimamente se estaba también comentando en Internet que si Apple estaba pensando en demandar a los agricultores estadounidenses por utilizar pod como vaina, como contenedor de guisantes, ¿no? Un poco haciendo la broma en The Joy of Tech, creo que era la tira. Bueno, que se estaban llevando un poco las cosas al extremo con el tema de pensar que solamente el podcasting tiene que ver con el iPod. Tiene mucho que ver, porque sin duda el reproductor MP3, y yo diría ya que un icono actualmente, y por lo tanto no se puede entender una cosa sin la otra. Pero no solamente de iPod vive el hombre, por entendernos. Y casting, broadcasting, retransmisión, que da la idea de difusión y un poco enlaza también, bueno, pues con el logo y con el símbolo del RSS, la idea de ondas o de distribución, ¿no? Por eso lo de sindicación de audio en formato comprimido. En cualquier conversación de podcast siempre se dice, pero si esto ya estaba inventado, si los MP3 en el año 97 ya había una emisora de radio que hacía... Pero, ¿te acordabas de que había capítulos nuevos? ¿Realmente te avisaban, te podías suscribir? Eso es un poco la parte que aporta el podcasting y por lo que está teniendo más éxito que otras iniciativas, porque te lo recuerda y todos somos por tendencia en Internet olvidadizos. Recibimos muchas cosas, vemos muchas cosas, pero si no te suscribes, si no te avisan, pues no sabes que hay algo nuevo. Y si además utilizas, por ejemplo, iTunes o un programa similar, que simplemente lo enciendas para escuchar tu canción, lo abres el programa y te dice, oye, de aquel podcast que te apuntaste una vez, hay un episodio nuevo. Eso es la gracia y eso es, yo diría, la clave del éxito del podcasting. En resumen, que permite la suscripción. Voy un poco rápido, pero porque queremos también que en la charla podáis participar y preguntarnos de los temas un poco que estamos aquí presentando y un poco del podcasting en general, que es la idea global de las charlas. Nace en 2004, es decir, no es de ayer, pero bueno, es de antes de ayer. Ya lleva un par de añitos. Palabra del año en 2005, es decir, fue un niño prodigio el podcasting, porque al poco tiempo de nacer ya se vio que era un tema del que se estaba hablando mucho, era algo más que una buzzword o una, bueno, pues una palabra de moda, como otras que ha habido, ¿no? Fue la palabra anterior, la palabra del 2004 fue blog, para que os hagáis un poco la idea de cómo elige las palabras la Oxford University Press, es decir, de las palabras que incorporan al diccionario, ¿cuál ha sido de la que más se ha hablado, ¿no? Más importante consideran? Según las distintas agencias y varios estudios, pero este en concreto decían que de cara al 2006, lo dijeron a principios del 2006, no lo dijeron hace poco, o sea, lo hicieron un poco con proyección, veían que iba a ser la tendencia con mayor impacto. Todavía no nos atrevemos a decirlo, habrá que esperar hasta enero del 2007 a ver si realmente ha sido. Y se estima también, según distintos estudios, nos vamos a ir apoyando en distintas noticias que podéis ver en Podcastellano y en Podcatalá para ver un poco los datos concretos, fuentes y demás. Dicen que va a ser pues, una tasa de crecimiento de 101% hasta el año 2010. Bueno, aquí ya es un poco de haciendo futurología, pero sin duda se ve que algo hay para que se hagan esas previsiones y sobre todo orientadas a empresas que son las que pagan estos estudios, ¿no? En definitiva. Crecimiento, pues yo creo que es bastante significativo. Esto es enero del 2005, es decir, ya existía el podcasting y ya existían los RSS, lógicamente, antes de que FeedBurner empezara a contarlos. Solamente los que son de podcast y videocast, es decir, aquí no cuenta blogs, solamente que tengan algo audiovisual en el feed. Desde enero del 2005 hasta, este dato es de marzo. Y ya en esta fecha había más podcasts que todas las emisoras de radio juntas, porque nos da una idea también de lo rápido que había ido, sobre todo si veis aquí, de mayo a septiembre hay realmente un salto espectacular. Por aquí, luego lo veremos en otra transparencia, por ahí está el lanzamiento de iTunes, que tuvo algo que ver también para empujar el tema, ¿no? Ventajas. Audiencia global y, lógicamente, un poco ya hablando de temas de Internet, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Autosegmentación, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Temática, por idioma y por acceso a Internet. También hay una relación con la radio, es decir, las radios se están interesando mucho por el podcasting y a todos nos gusta estar ahí en el top de iTunes y captar nuevos oyentes. Y también los podcasts se pueden emitir a través de la radio, porque es un contenido que si está bien trabajado y se oye bien, pues es estupendo para una emisora pequeña o una radio libre o una asociación de pequeñas radios o una gran cadena de radio, ¿no? Tendencia al alza, vamos a ver los datos, bajo coste y recepción. Como herramienta de marketing y centrándonos en audiencia,
pues es fácil ver que tenemos oyentes en todo el mundo. Comparándolo, y lo voy a hacer mucho con emisoras de radio, una emisora de radio tienes, aparte que lo vamos a ver luego, problemas de licencias, que necesitas una licencia, o ya vas directamente y te la montas en plan pirata o radio libre, pero necesitas una licencia, si la quieres hacer por lo menos comercialmente. Tienes una capacidad, una cobertura, mejor dicho, y llegas hasta donde llegas, y tienes un horario. Es hasta ahora, y si no lo has oído, pues lo podemos repetir, pero era esa hora. Con el podcasting realmente todos esos problemas se convierten en un MP3, que es hoy en día de las cosas más universales. Tenéis seguramente en el bolsillo algo que reproduce MP3. Desde un minidisc, una grabadora, un móvil, una PDA, un portátil, o todas esas cosas, ¿no? Mediciones estadísticas fiables. Aquí realmente si te dice que hay 2.317 suscriptores, o es uno que es muy fiel y se te ha registrado 1.300 veces, o son 1.300 personas que se han registrado y por lo tanto probablemente sean más o menos 1.300 oyentes. Por lo tanto es más, bastante más exacto que la radio, que es preguntarle a un señor por la calle, oye, ¿qué emisora escuchas? Y si dice COIPE, y eso es un dato real, que yo lo oí de una emisora, se la apuntan a la COPE. Y la señora dijo COIPE. O sea, no hay siempre esa relación, o 5.000 o 0, están simplemente delimitados por dos respuestas positivas o negativas. Por lo menos eran datos que se hacían con el EGM. Aquí los datos son bastante más fiables, hasta el punto de que puedes saber, y si sabéis un poco cómo va el tema de accesos a Internet, desde qué ordenador, desde qué sistema operativo, desde qué IP y un poco más la dirección ya casi o la geolocalización de dónde ha hecho clic el señor o señora que te está escuchando. Autosegmentación, y yo diría que sin duda una de las bazas más interesantes del podcasting. Los podcasts en definición y por definición normalmente se hacen sobre temas que te gustan. Al ser, como casi todo lo que empieza amateur, lo haces sobre lo que conoces, lo que quieres conocer más o sobre lo que más te gusta hablar. Por lo tanto, tienes ya nicho desde su nacimiento. Segmentado en función de la temática en primer lugar y, lógicamente, también por el idioma. Hablas en el idioma que te es más cómodo y, lógicamente, te vas a dirigir, aunque todos escuchemos, por ejemplo, podcast en inglés, en francés, pero normalmente vas a quien habla tu mismo idioma. Y, aunque no es por ahora, mejor dicho, por ahora es la única forma, pero no puede serlo en el futuro, a través de los teléfonos móviles o a través de otros dispositivos, tiene acceso a Internet. Quien te escucha tiene acceso a Internet. Tal vez nos están escuchando aquí futuros podcasters aquí al lado. Pasa, pasa. Esto es la audiencia de la radio. Así. Tiempo total de escucha es un poco el concepto que manejan. Son Edison Media Research, de los Edison de toda la vida, digamos, que es una fuente seria, fiable, que lleva desde el año 93 auditando y preguntando a la gente qué escuchas, si escuchas radio, cuántas horas de radio a la semana escuchas. Y esta es la tendencia. Pero además lo más llamativo, sí, aquí viene, que son quinceañeros, es decir, de 12 a 17, son el futuro de la radio. Si cada vez escuchan menos, probablemente cuando sean más mayores tampoco tienen por qué escuchar más radio. Con lo cual vemos un poco la tendencia y además es muy interesante porque es desde el año 93. Tendencia según Google Trends. Google Trends es una herramienta muy interesante, pero claro, priman los resultados del buscador en inglés, de búsquedas en inglés, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, no nos es del todo válido en el caso europeo o español, pero bueno, algo es algo. Esta es la tendencia. Por aquí, como veis, aquí empiezan trends, lo que son la Google Trends, se basa en búsquedas sobre todo y en resultados. Un poquito más tarde, de 2004 es cuando empieza. Aquí hay un pico muy alto, no he puesto qué son cada uno, pero el pico E, lo que sí me acuerdo perfectamente es que es el lanzamiento de iTunes, que eso yo creo que es bastante significativo ver cómo aumentó en las búsquedas de podcasting y podcast, además que están cruzadas porque, lógicamente, la palabra podcast ha sido mucho más popular y también aquí, por ejemplo, en España, podcasting ya suena un poco más raro, pero podcast ya dices podcasteas, tú podcasteas, vamos a podcastear, pero podcasting suena un poco ya catering o algo así suena, ¿no? Audiencias. ¿Pero realmente lo escucha esto gente? Pues parece que sí porque hay
según empresas serias que se dedican a hacer, y sobre todo estimaciones, y también anticipándose a la tendencia para poderle ofrecer al cliente, decirle, encárganos tu campañita para meterte aquí en estos podcasts y demás. Sobre todo, hay que reconocerlo también, más centradas en Estados Unidos, pero bueno, nos van a valer ejemplos. Hay más hombres escuchando podcasts que mujeres, o al menos eso dicen en este estudio. 32% de los encuestados sabía que era un podcast, y un 32% de ese 32%, que eso yo lo tengo que leer 2 veces para enterarme, ha escuchado algún podcast. Por lo tanto, alguien hay. En marketeer.com se dedican habitualmente a temas de análisis y de estudios de estadísticas, y ahí podéis encontrar también la referencia. También está publicado en podcastellano, en la parte de audiencias. Y bueno, pues un poco los datos, entre 1000 personas, audiencia, edad, sexo, frecuencia a la hora de escuchar podcast. No quiero aburriros tampoco con los datos, pero sí un poco que veáis el panorama general, un poco la tendencia cómo va. Aquí le preguntaron solo a los oyentes de radio, es decir, de los que escuchan radio, ¿cuántos escuchan podcast o cuántos se han descargado podcast? Hay en otros estudios en que diferencian entre escuchar y descargar, porque a veces no escuchamos todo lo que nos descargamos, pero bueno, es un dato fiable por lo menos la descarga. Hasta aquí, más o menos. Claro, lógicamente son datos reales porque 2007 todavía no ha llegado, pero estos son ya tendencias que se esperan. Como veis, es un poco más alegre, más optimista que el que decía que 10 millones, aquí son 62 millones, pero bueno, nos importa la tendencia, que también se ve que es al alza y que no va a pararse, por lo menos en los próximos años. Más cerca de nosotros, un poquito más, por lo menos. ¿Cómo está el tema en Reino Unido? Pues aquí ha sido la Rajar, el nombre yo creo que hace gala un poco al tema de la radio, que se dedican a estudiar, son como el EGM de Inglaterra o de Reino Unido. Y según el estudio que encargaron, además se lo encargaron específicamente para decir, oye, ¿cómo está el tema con lo que nos da de comer, que es la radio? ¿Cómo están los oyentes y qué escuchan? No es una encuesta sobre podcasting, sino cómo escuchas la radio. Y entre esas cosas le preguntaban también la radio digital, por satélite, por TDTs o por otros sistemas. Bueno, pues ya hay 2 millones de británicos que dicen que han escuchado podcast. De los 12,8 millones de propietarios de reproductores MP3, que esto también es muy interesante, una cuarta parte ya se ha descargado algún podcast. O mejor dicho, una cuarta parte de la población, que aquí me he liado otra vez al volverlo a leer, tiene un MP3 y de esos un 14/8 han escuchado podcast. Que a veces los estudios hay que cogerlos bastante con cuidado. Por lo tanto, vemos que algo hay también y además es más cercano a nosotros. En distintos estudios, claro, en función de quién hace el estudio, quién lo paga o a quién se lo van a vender, pues lógicamente les preguntan unas cosas u otras. Aquí, algo dirigido a público femenino era, porque la encuesta era European Advertising Association Digital Women, que era como se llamaba el estudio. Aquí tenéis la dirección también por si queréis consultarlo. Y aquí se preguntaba solamente a mujeres en Europa, que están también los datos, que escuchaban, qué hacían en Internet, si veían blogs, que utilizaban los buscadores, correo electrónico y demás. Solamente he sacado el dato de que en España, que es un dato que nos llamó mucho la atención cuando lo vimos, eran las mujeres que más podcast habían escuchado de toda la Unión Europea, un 29 frente a un 8, que era bastante llamativo. ¿Por qué? ¿Y cómo se explica a veces este caso? Porque como en España tenemos una tasa de penetración menor de Internet que, por ejemplo, otros países como Finlandia, que tiene un 90 o un 90 y tantos %, los que estamos, por decirlo así, en Internet, pues somos más inquietos, escuchamos más cosas, leemos más blogs y demás. Por eso son unos resultados un poco llamativos. Pero, por lo menos, tenemos ya algún dato de qué pasa por aquí con el tema de los podcasts. Se acabó ya el tema de estadísticas. Ya podemos seguir un poco en el tema de la charla, que era herramienta de marketing. No son necesarias licencias, y aunque pueda parecer que tampoco es para tanto el tema, pero sí es un filtro importante. No cualquiera puede tener una emisora de radio. O habría gente que no debería tenerla, pero bueno, eso es otro tema. Pero hace falta licencia. No requiere grandes inversiones. Montar una radio, por pequeña que sea, requiere una inversión, requiere unos costes, requiere un mantenimiento y una renovación, que casi a lo mejor puede ser mayor que la inversión inicial. Y aparte luego licencias, programas y demás. Aquí no hacen falta grandes inversiones para montar el podcast, pero desde el otro punto de vista,
como herramienta de marketing, que es lo que nos interesa aquí, tampoco hacen falta grandes inversiones para anunciarse, sino elegir bien. No te interesan todos los podcasts de todos los idiomas, sino te interesa tu público al que te diriges. Y es bastante fácil saber cuál es. Y probablemente a lo mejor ya hay un podcast. Un podcast serio, un podcast habitual, que esa es la parte que luego vamos a entrar en esta charla de ¿y cómo hago yo para anunciarme en los podcasts, ¿no? Pero no hacen falta grandes inversiones. Distribución global, y en esto volvemos otra vez a comparar con los blogs, gracias a la sindicación y a los directorios. De hecho, os lo preguntaba al principio para poder ver ahora cómo os habíais enterado, por qué estabais aquí. Pues porque lo habéis leído en algún blog que citaba a su vez a otro y ese otro había leído en un RSS, es decir, red viral o marketing viral en estado puro. Eso es de lo que podemos aprovecharnos con el tema de los podcasts y es por lo que se dan a conocer también. Y tampoco hace falta, claro, lógicamente tampoco hace falta una gran inversión en promoción, porque podemos aprovecharnos a la hora de nosotros darnos a conocer. Si lo hacemos bien, si elegimos un buen podcast y además tiene que ver con la temática del podcast, tenemos ya una buena parte hecha. Es más, a lo mejor ese propio podcast puede darnos pie a anunciarnos en otro podcast de temática similar y no sería raro. Por lo tanto, nos ahorramos también el tema de la promoción, o por lo menos tenemos bastante ya hecho, que siempre promoción nunca sobra. Ventajas, y ya vamos terminando esta primera parte. Recepción del mensaje directa, o sea, vas directamente del anunciante y del emisor al oyente, sin más, sin canales, sin programaciones, sin filtros, sin parrillas que esto no entra o sin duraciones que son demasiado grandes o demasiado pequeñas para entrar dentro de una parrilla. Aquí realmente va directo. La audiencia además te está escuchando con atención, porque se baja el podcast para eso. Y si no le gusta y no le interesa, pues aquí no hay mucho zapping, se apaga, se pasa al siguiente o dejas de escucharlo. Y además decide descargar el contenido. Te está escuchando realmente porque quiere. Y si no es molesta la publicidad y no es intrusiva, tienes también ya mucho campo hecho. Pero además ya para empezar el medio no lo es, porque es bajo demanda siempre. Y target yo diría que es óptimo, pues un poco por todo lo que estamos viendo y sobre todo por la autosegmentación, que es lo más importante y que hay mucha gente escuchándote. Por lo tanto, es un buen medio, pero vamos a ver un poco cómo podemos sacarle más provecho, porque claro, no es lo mismo llegar tú directamente y anunciarte y contactar con el podcast y demás, sino apoyarte o por lo menos pedir consejo a alguien. Y esa es la parte que vamos a ver ahora con Daniel Aragay, que va a seguir la presentación. Lo pondremos luego en las diapositivas, pero vamos, tenéis aquí las direcciones para consultar más información. Y gracias por la atención. Bueno, pues una vez hemos visto lo que es el podcasting, un poquito la segmentación, tema de audiencias, ahora lo que os voy a explicar un poquito, pues qué dos soluciones como empresa tenemos en el momento de anunciar pues nuestro producto mediante podcasting. Tenemos dos sistemas. Uno es anunciarse en publicidad en podcasts ya existentes y el siguiente sería creando uno propio. Ahora veremos las diferencias entre uno y otro. Vale. Empezamos con la publicidad en podcasts ajenos. A favor es que, bueno, es más sencillo y más rápido porque tenemos nuestro producto, insertamos una cuña publicitaria en un podcast existente y nos olvidamos. No requiere crear contenido ni tener un servidor para podcast ni crear RSS porque de esto ya se encarga pues el podcaster. Sencillamente nosotros le tenemos que rendir cuentas pues cómo han ido las estadísticas, cómo ha ido evolucionando el podcast y cuánta gente ha escuchado nuestra cuña publicitaria. Y es más barato porque no requiere una inversión de ni micros ni dedicarle tiempo si no lo tenemos, ya que bueno, todo esto ya se encarga el podcaster. En contra, que no decidimos en el contenido del podcasting. Negociable. Eso, a ver, queremos hablar de un tema, el podcast no es nuestro, es decir, quien va a decidir de qué se habla en ese podcast es el podcaster. Aunque, bueno, pues con una cantidad de dinero yo creo que cualquier podcaster es fácilmente, se puede comprar, todo el mundo tiene precio. Es decir, que se le puede decir a un podcaster, háblame de mi producto,
Bueno, esto se está haciendo ya en blogs actualmente, es decir, que también se puede hacer. Pero, por norma general, el podcaster siempre va a decidir cuál es su temática y cómo va a enfocar su podcast. Y después, en contra también es que tenemos un tiempo limitado. Es decir, claro, lógicamente el podcaster no nos va a dedicar pues todo el podcast para nosotros, a no ser que le demos un sobre con una cantidad de dinero que... Pero aquí ya negociamos con el más barato. Ya perderíamos el más barato para poder ganar en esto. Metodología. Para cuando hemos decidido hacer publicidad en un podcast, lo que tenemos que decidir cuál es nuestro público objetivo, qué es lo que estamos vendiendo y a qué público debemos dirigirnos. Por ejemplo, si tenemos una empresa de productos alimentarios, pues para animales, pues lo ideal sería anunciarse en un podcast pues de cuidados de animales y podríamos insertar una cuña publicitaria pues que la gente compre pues nuestros alimentos, por ejemplo, para sus mascotas. Y tenemos que elegir qué mercado queremos. Es decir, como el podcast permite enfocar mucho a los oyentes, nosotros podemos enfocar directamente en el target con nuestra campaña y podemos acertar casi de lleno. Elección de podcast más adecuado a nuestro público objetivo, es lo que he estado comentando. Podemos elegir el podcast y creación del contenido publicitario. Hemos de decidir cómo vamos a anunciarnos. Mediante cuñas publicitarias, intercambios, sponsorización. Hay muchas soluciones. Público objetivo, de lo que tenemos que definir es nuestro target, y la temática del podcast nos podrá definir un público muy bien definido. Es muy importante para anunciarse en el podcast ajenos. Elección del podcast más adecuado a nuestro público objetivo. ¿Vale? Hay numerosos podcasts de numerosas temáticas. Si el podcast que buscamos no existe, tenemos la posibilidad de crearlo nosotros o buscar a alguien que lo cree. ¿Vale? O incluso influenciar un poquito en el podcaster. Podemos decir, escucha, voy a invertir contigo una cantidad de dinero, pues yo quiero que enfoques un poquito el podcast hacia lo que a mí me interesa. ¿Sí? Todo esto es negociable. Y luego que existe la comunidad podcaster, la asociación podcasting y empresa especializada. Si podemos elegir cómo queremos llevar a cabo, es decir, intentar contactar con la comunidad podcaster, con la asociación de podcasting, ya recientemente creada, o si no, contratar una empresa especializada que se encargue de llevar el tema de la publicidad en podcasting. La metodología en formatos. Tenemos la cuña clásica, la cuña que escuchamos en la radio. Tenemos patrocinio, podemos intercambiar, por ejemplo, una compañía por ejemplo, somos Vueling, por ejemplo, o Iberia, Clicker, y queremos anunciarnos en un podcast de viajes, podemos decir, bueno, pues yo te doy vuelos gratis o un sorteo mensual de vuelos y tú me pones publicidad. Intercambio de contenido. Y bueno, eso ya es, etcétera, etcétera, eso ya la fantasía de cada uno. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, hemos decidido no poner publicidad en un podcast ajeno, sino que nosotros como empresa vamos a generar uno propio. ¿Vale? A favor tenemos que es un medio para nosotros, es decir, lo dominamos completamente nosotros. Libertad. Nos da la libertad de decir, hacer, publicar lo que nos dé la gana. Y tenemos un control absoluto de lo que se dice, cuándo se dice y cómo se dice. En contra, es más caro o incluso más barato. Es relativo. También depende de nuestros recursos, de como empresa que tengamos, podemos o invertirle más dinero o menos dinero. Tampoco se requiere unas grandes, como comentaba José Antonio Gelado, una gran inversión de permisos de emisión por radio, sino que es algo mucho más barato. También más o incluso más barato, claro, dependiendo si ponemos publicidad en otro podcaster y nos aprieta mucho, pues a lo mejor nos vale más la pena tener un podcast nosotros, que podemos dominar perfectamente el medio, que estar pagando a un podcaster que él tiene su control y no lo quiere ceder. Y después mayor gasto de tiempo. Porque tenemos que crear el contenido.
Si hay que preparar un guión, hay que preparar los micros, hay que hacer una edición, hay que montarlo, el RSS, etcétera, etcétera. La metodología es elección del tema a tratar, vamos a elegir nuestro tema, qué tipo de publicidad vamos a poner, si es que ponemos, soluciones para crear nuestro podcast, promoción y autofinanciación. Con autofinanciación volvemos al principio, es decir, poner publicidad en otros podcasts, pero aquí somos nosotros los que tenemos el canal. Vale. Elección del tema a tratar. Tenemos, por ejemplo, una empresa, no sé, cito una empresa ficticia, no sé, de teléfonos móviles, por ejemplo, o mejor aún, somos una empresa de fabricantes de preservativos. Somos Durex. Y bueno, queremos tener un podcast y nos vamos a un público, pues a un público joven, a un público que le gusta salir de marcha. Podemos crear, por ejemplo, un magazine de conciertos, teatro, cine, un poquito de un magazine cultural. O incluso podíamos darle una vertiente más erótica y hacer como una especie de, bueno, de un programa de sexo con información sexual o más bien erótico. Tenemos que elegir qué tipo de contenido vamos a hacer. Es decir, a nivel informativo, va a ser informativo solo. Vamos a vender solo, es decir, va a ser un podcast que solo vamos a vender, comprar nuestros preservativos y punto. Yo recomiendo hacer los dos. Es decir, ya que tenemos nuestra empresa de preservativos, pues vamos a generar un tema que la gente le enganche. Y una vez le tengamos enganchado, pues le metemos la publicidad y le metemos, pues si quieres tener una relación sexual, pues nos compran nuestros preservativos. Y presencia de nuestra empresa en el podcast. ¿Hasta dónde queremos llegar? Es decir, ¿queremos que machacar al público para que nos compre o queremos que sea algo superficial? Eso ya depende también de la filosofía de la empresa que tengamos. Pasamos al siguiente. Soluciones para crear podcast. Control total. Como hemos dicho, tenemos un control total. Necesitamos, esto lo veremos a continuación con Jero, necesitamos un locutor, lógicamente, alguien que hable, micros, mesa de mezclas. Tampoco hace falta tener muchos micros. Con un micro es a partir de un micro para arriba, es decir, lo mínimo es un micro, tampoco son muy caros. Mesas de mezclas puede ser chiquitita o no hace falta mesa de mezclas, sencillamente el micro conectado al ordenador, como hacen muchos podcasters. Luego hay que editarlo, dependiendo de qué imagen queremos dar, pues tenemos que editarlo de una forma u otra. Y tenemos que encargarnos pues de crear una web y de montar lo que sería la sindicalización con RSS. Eso, en este caso, si lo hiciéramos nosotros, nos encargaríamos nosotros. O también había otra opción que sería contratar una empresa externa que se encargue de hacer todo esto. ¿Vale? Promoción. Para promocionar el podcast, pues bueno, como todos sabéis, directorios, comunicados de prensa, intercambios y cuñas publicitarias con otros podcasters. Incluso también anunciarse en otros podcasts, en formato cuña. Y luego ya terminando, esta es la última diapositiva, cuando tenemos nuestro podcast, que vendemos nuestro producto y queremos, ¿por qué no?, recibir una compensación económica porque tienes un podcast de mucho éxito, podemos hablar con nuestros clientes o proveedores para que se anuncien en nuestro podcast. Y ya está. Pues es todo. Jerónimo, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jerónimo Palacio. Bueno, os voy a hablar un poco de mi trabajo en Publipodcast y de qué me encargo y de qué es lo que hago y cómo lo hago, básicamente, ¿vale? Mi trabajo es llevar todo el tema técnico, que básicamente se basa pues en tres aspectos: relaciones con las empresas, relaciones con los soportes y relaciones con el cliente. Es decir, nos encargamos de que la empresa anunciante, en este caso, sepa cómo va, cómo funciona
y cómo está trabajando esa inversión que ha hecho, de que el soporte, en este caso, el que anuncia, sepa cómo va, lógicamente. A todos no nos gusta ejercer un trabajo sin saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que no va a ocurrir. No, es que tal, ya te informaremos, no. Y luego, sobre todo, y es de lo que más voy a hablar aquí, es de las soluciones técnicas para grabación y para automatización de todo lo que es el proceso. Realmente quiero transmitir una cosa. Un podcast es sencillo, un podcast es fácil, mucho más fácil que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Yo siempre pongo un ejemplo, siempre que me toca dar una charla, ya sea sobre esto o sobre cualquier otra cosa, siempre pongo un ejemplo. Un podcast es tan fácil como que yo coja mi teléfono móvil, grite y lo suba a internet. Y le pongo un RSS. Eso ya es un podcast. Si la gente lo escucha, eso ya es otro tema. Pero eso es un podcast. Ahora vamos a ir viendo, vamos a ir modelando qué tipo de podcast y qué soluciones hay, tanto de autoproducción como de producción ajena. Esto es... Muy bien. Vale, pues autoproducción o... Perdón. Autoproducción o producción personalizada. Esto depende de la elección. Yo empecé, al igual que mis compañeros, con producción personalizada. Un día me enteré de que existía el podcasting, de que era el audio, de que era más RSS, y dije, pues me puse. Autoproducción es tan fácil como lo que os he dicho, coger el teléfono móvil, coger un micro, coger un micro esto de 2 euros, de 1 euro. Ponerte, grabar lo que tú quieras, editarlo y subirlo a internet. Ponerle un feed RSS y se acabó. Es la solución más económica y es la solución, digamos que más viable para una persona que no conoce lo que es el podcasting. Luego está la producción personalizada. A eso es a lo que nosotros nos dedicamos, en este caso en Publi Podcast, y es digamos que es aportarle una serie de toques, una serie de calidad, una serie de... que no quiere decir que un podcast de autoproducción no tenga calidad. De hecho, hay algunos que son magníficos, pero vamos a intentar aportarle una imagen comercial, en este caso. El que quiere una producción personalizada normalmente es porque quiere llegar a ciertas metas. En este caso, pues de oyentes, de marketing, de target, como queramos verlo. Autoproducción, requisitos técnicos. Tenemos que tener un equipo para grabar. Tenemos que tener pues un micrófono o varios micrófonos, depende de lo que queramos grabar. Tenemos que tenemos que tener una persona que se encargue de grabarlo, que se encargue de grabarlo, que se encargue de editarlo, que se encargue de subirlo. Es decir, necesitamos recursos humanos. Tenemos que tener un programa de postproducción que se encargue de esa persona, ese recurso humano se tiene que encargar de hacerlo, editarlo, grabarlo, etcétera. Tenemos que tener un espacio en internet y además un espacio pues con mucho ancho de banda, sobre todo por el tema de que el podcast pues pesa y hace falta pues ancho de banda suficiente como para soportar el peso que puedes tener por a lo mejor 1000 descargas o 10.000 descargas. Que en este caso pues a un podcast de 10 megas estaríamos hablando de 1 terabyte, de 1000 gigas para entender. Y no hace falta una plataforma de publicación. Bueno, hay dos opciones. Podemos utilizar una plataforma de publicación que nos automatice el proceso o podemos simplemente subir el audio y ponerle un RSS editado por nosotros. Estas las dos opciones. La autoproducción. Os voy a enfocar los dos desde un punto de vista muy sencillo. No quiero extenderme mucho sobre cómo se hace un podcast porque en la jornada se va a tratar extensamente este tema y no quería extenderme en esto. La ventaja, pues controlamos todo el proceso que hacemos. Controlamos desde cuándo grabamos, a qué hora grabamos, qué es lo que queremos grabar, qué es lo que no queremos grabar. El coste es muy moderado, tirando a nulo, depende de lo que queramos hacer. Básicamente consiste en tener un equipo para grabar y un micrófono. No nos hace falta más. Y podemos hacer una realización y producción al mínimo detalle. Es la gran ventaja de la autoproducción. Los inconvenientes, necesidad de recursos humanos dedicados exclusivamente al podcasting, ya seamos nosotros o sea una persona que se encargue exclusivamente de eso. Y en muchos casos, y comprobado, es falta de experiencia. De esto puedo hacerlo yo, pero me pongo y quiero hacer una cosa específica y nos falta experiencia para llegar a ese producto específico que nosotros estamos buscando. Hay que tener experiencia en trabajarlo. Producción personalizada, requisitos técnicos, no tiene ninguno.
es saber hablar. Y si uno sabe hablar, puede hacer un podcast. Realmente la producción personalizada pasa porque nosotros nos encarguemos de todo. Pasa porque, en este caso, nosotros o cualquiera, porque usted te encargue de todo. Poniendo un ejemplo, yo soy en Estados Unidos, uno de los podcasts más escuchados, estamos hablando de unos 100.000 oyentes, que se dice rápido, es uno que hacen dos muchachas de 16 años y que lo patrocina una empresa que es Johnson & Johnson. Y lo patrocinan las lentillas AQV de Johnson & Johnson, tal. Bueno, pues esta Johnson & Johnson lo que hizo fue, queremos transmitir al público joven, queremos llegar al target del público joven, del público de la edad de instituto. Bueno, pues esta muchacha lo que hacen es hablar sobre sus cosas de instituto. Mi amiga tal, hoy hemos comido tal, vamos a ir a no sé qué fiesta y simplemente el podcast está patrocinado por Johnson & Johnson, es el podcast de Johnson & Johnson. Pero ella solo lo único que tiene que hacer es hablar. Postproducción, música, hosting, todo se encarga una empresa externa que es la que tiene contratado Johnson & Johnson. En este caso, ese podcast es uno de los mejores, es una de las barbaridades mejor hechas que se han hecho en el tema de podcasting. Ventajas de producción personalizada, rapidez y calidad. En este caso, pues la experiencia y la dedicación pues te permite que si tú grabas un podcast por la mañana, un cliente te graba un podcast por la mañana o tú te encargas de una persona que se encarga de eso, por la tarde puede estar subido en internet, digamos que se puede hacer programa de producción diaria sin ningún tipo de problema y de una calidad más que aceptable. Es un producto adaptado al target del cliente de la empresa. Eso ya lo ha dicho José Antonio, lo ha dicho Dani y realmente vamos a adaptar nuestro producto a lo que nosotros queremos llegar. O sea, yo quiero llegar a los chavales de 16, 17 años en este caso. Pues yo llego a ellos. Simplemente es adaptar mi producto como yo quiera. No tengo que pasar ni por ningún filtro ni por ningún canal. El canal soy yo. Bueno, el canal en este caso es internet. La ventaja de promoción y es fácil promoción y luego existe, está en proceso en redes de distribución de podcast. Ahora mismo hay redes de blogs que se encargan de promocionar. Bueno, pues los que estáis aquí, si leéis blog, pues sabréis que hay una serie de redes de blogs comerciales, como pueden ser Weblo SL, como puede ser Hipertextual, que se encargan, tienen blogs que se dedican exclusivamente a lo que es el tema comercial. Inconvenientes, pues el coste económico es superior, lógicamente. El cliente pierde el control total sobre cada uno de los pasos de la grabación. ¿Esto puede ser un inconveniente? Sí. ¿Al principio lo es? No. Lo sé por propia experiencia, de que es la propia experiencia del cliente, la que te aporta el que tú quieras decir, esto quiero tocarlo aquí, esto quiero tocarlo aquí, esto quiero que me lo cambiéis aquí y esto quiero que me lo cambiéis allí. Y se acabó. Hay una parte de la que no he hablado y es el tema de publicidad en podcasts ajenos. En el caso de empresas, pues solo he hablado de producción, autoproducción, y luego está la solución técnica, que es la publicidad en podcasts que no solo, bueno, un anunciante que quiere anunciarse en una serie de podcasts. En este caso lo que se hace es contactar con el soporte y el soporte se le pasa, en este caso según su plataforma, se le pasa un plugin, se le pasa un código de forma que nosotros podemos controlar y pasar al anunciante datos reales y exactos de lo que el cliente hace. Y de lo que el soporte hace y de lo que el soporte realmente vende. Y para que el cliente tenga constancia de que el dinero que a él le cuesta está bien invertido. Y ya está. Todas las charlas pues estarán disponibles en postcastellano. Tanto la mía como la de José Antonio como la de Daniel. Por nuestra parte hemos terminado y ahora llega el turno de que nos preguntéis. Y nos podéis bombardear a preguntas porque estaremos encantados de contestarlas. Sí. Todo el coste de producción y todo tema de autor, música, todo eso, ¿cómo está? Tema de Sky, reutilizar canciones o música que están registradas. Y nosotros lo que proponemos es el logo de canción, si le quieren ver todo, o licencias similares, sobre todo para un profesional o para una empresa o para alguien que no sea un podcast, por ejemplo, vender música, promocionar artistas y demás. En ese caso sí sería interesante
no una licencia de la SGAE, porque en España ahora mismo no la hay. Hay, por cierto, dentro de estas jornadas viene Andy Ramos, que es uno de los mayores expertos en propiedad intelectual y además podcaster y experto en propiedad intelectual en podcast, de que es también una buena ocasión de resolver este tema precisamente. Pero si no es ese tu caso y licencia, decía, no hay de la SGAE, bueno, pues es llegar a un acuerdo. Va a ser complicado porque la SGAE y cualquier entidad de gestión de derechos piensa en empresas. Es decir, ganas tanto, facturas tanto, pones tanta música, haces sus algoritmos, te sale a pagar tanto por oyente, que pueden salir realmente mucho dinero. ¿Qué proponemos? Utilizar licencias libres o contenidos que expresamente los autores quieren que se puedan emitir en podcast. Y hay muchos. Realmente hay para hacer muchos podcasts solo, única y exclusivamente, por ejemplo, de música, de libros bajo color juris, Creative Commons, dominio público. A lo mejor hasta casi se pueden leer fragmentos de Lorca, que está a punto de caer el tema de que terminen los derechos de, creo que ahora son los 70 años, si lo permiten los actuales herederos o poseedores. Es decir, no complicarte la vida con el tema de derechos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, en Estados Unidos tú en BMI o ASCAP puedes decir, soy podcaster, tiene una licencia de podcaster, tiene una específica por la que, por un dinero, no sé exactamente lo que es, puedes emitir toda la música que quieras del catálogo BMI ASCAP, que es pues casi todo el catálogo que en España puede tener SGAE o cualquier entidad de derechos de gestión. Es decir, puedes poner a Rolling Stone o Madonna en un podcast pagando una licencia. Pero aquí en España, aunque quieras, no es posible, pero afortunadamente hay alternativas, porque hay realmente hueco para todo. Y además, para una empresa, por ejemplo, una que se dedique a promoción de grupos, es muy interesante también porque tienes los derechos y no estás bajo repertorio SGAE. Por tanto, hay siempre vías. También puedes trabajar con un artista que registre la canción bajo Creative Commons. Claro, exactamente. Pero no basta con el permiso. Darle De contratar un tenis. Una cuña, que te hagan una cuña, una entrada, una entradilla, un inicio, lo que sea. Y esto, sobre qué vas a hacer en ese caso, por ejemplo, si necesitas algo que en el caso que sea licencia para libre distribución y tal, siempre y cuando estés en el modo de lucro, si tú tienes un caso por publicidad, tienes lucro, por lo cual esto es un reduciendo. según Magnatune, Magnatune, digo, es una editora, una discográfica, Holanda, que es discográfica, que vende canciones a través de internet que están bajo Creative Commons, licencia no comercial. Excluye expresamente los podcasts con publicidad de ese ámbito. Es decir, puedes emitir y tener publicidad. Claro, si te lees abajo, está en mucho sentido del humor dicho que si tu podcast tiene 300 cuñas y metes ahí las canciones, ahí sí te va a poner en contacto contigo para decirte que es suficientemente financiado. Pero las típicas cuñas que puedes tener en este podcast está patrocinado por o un par de anuncios y cosas así, lo pone en la licencia, entra dentro del uso no comercial. Porque la finalidad no es utilizar esa música para ganar dinero con el podcast, sino la publicidad es la que está por los contenidos del programa, ¿no? O sea, hay realmente margen. En España hay gente que eso no lo entiende así, en el tema de los blogs. No permiten poner RSS con publicidad, cosa que tampoco estamos de acuerdo. Y también, además, en ese sentido, y por lo menos en Estados Unidos, hay ya jurisprudencia que tampoco lo entiende así. Es compatible poner publicidad en un RSS de un contenido con licencia Creative Commons no comercial. O sea que hay realmente márgenes. No, si no es el objetivo principal. Hombre, yo creo que ahí es un poco, pero ¿cuánto te estás lucrando? ¿No? Yo creo que es un poco el margen que... No un euro, sino yo creo que es un poco también una cuestión de equilibrio, ¿no? Y de razón, más que nada, ¿no? No es lo mismo... Exactamente, es un acuerdo entre... Claro. En Magnatune te lo compras y es gratis. Eso es. Entonces, moral dice, no, para evitar lo del permiso, que es el gran freno, por eso nosotros siempre recomendamos
utilizar contenidos que tienen ya ese permiso y lo tienes expresamente para eso. Comercial o no comercial, ya te digo que puede haber debate en un sentido u otro, pero lo que no hay duda es que si es solamente, nosotros licenciamos, si te fijas ahí el BY, no sé si se ve, solo atribución, solo pedimos atribución. Es decir, puedes realmente hacer lo que te dé la gana con el contenido mientras no digas que es tuyo, básicamente, y digas de quién es el contenido. Hay mucha música de ese tipo, ¿no? Música, fotos, vídeos, libros y películas. O sea. Sí, por eso digo, solamente de atribución. El proyecto, ¿podríamos hacer una Flipkart? Sí, pero no es un poco, por decirlo así, a traición del podcaster. Que Fruitcast, el problema es que te meten la cuña y el podcaster pierde el control de lo que te han metido. Nuestra idea no es eso, y lo comentaba además Dani muy bien, que el contenido es negociable. Es decir, tú haces el podcast de lo que te dé la gana. Por eso es interesante. Y nosotros, si tenemos un cliente, a no ser que el cliente nos diga, hombre, pero si se habla más, si es, por ejemplo, un podcast de tecnología y el cliente es Creative mismo, hombre, si hablas un poquito de reproductores MP3, pues, es decir, es negociable, pero el contenido lo decide el podcaster. En Fruitcast son modelos de un poco, lo que intentan ser, yo creo que son como los AdWords del audio. Es decir, tengo el audio, yo le meto delante la cuña de lo que me dé la gana, incluso te cambio el RSS para que pase por mi servidor para darte estadísticas y le llega al oyente. Pero claro, a los podcasters, y todos además aquí somos también podcasters, no nos gusta perder control de lo que haces. No te gusta que una obra tuya no te corten, pero te añadan un trozo por delante o por detrás y se lo den directamente a los oyentes. Pierdes un poco el control. Aquí en este caso no. En este caso es negociado y además tú vas a ser el primero que vas a escuchar cómo va a quedar tu podcast, eres tú, porque tú tienes que meter la música como podcaster, ¿no? Con la cuña. Pero a lo mejor, por ejemplo, tú tienes un podcast de comida vegetariana y te meten al principio, pues compras salchichas Claro. de Campo Frío. Buen ejemplo. Al campo, alimentación. Y eso no nos gusta ese modelo. Primero él. Voy a preguntar, ¿tenéis datos más completos de audiencia en el español? No. No porque... Vamos todavía a utilizar las audiencias, en descarga, tenéis una idea de los podcasters cuentan más por la descargación, de adaptación de los productores móviles en España, porque vamos a intentar preguntar a los de SEO, a los de que tampoco la gente de Mod publicará por el cargador. Claro, dan datos... Eso es. De la gente que tiene los productores podrían estimar la... Como han hecho en Inglaterra, que es lo que nos encantó de ese estudio, que dijeron el 14,8% de los que tienen tal escuchan podcast. Vamos, yo por lo menos intenté con los de CEL, estaban en Francia, o así, donde... Sí, lo llevan desde Francia. Claro, aquí un poco esa es la labor que estamos, y además en Podcastellano, que fue el año pasado, y además Dani se encargó de coordinar, y lo hicimos un poco entre toda la comunidad de podcasters, una encuesta preguntándole a la gente, oye, ¿qué escuchas? ¿Cuándo lo escuchas? ¿Dónde lo escuchas? ¿Cómo eres un poco? Claro, pero era en un momento que estaba empezando el tema del podcasting, por lo tanto, y además esa encuesta, no eran datos de estadísticas, pero ya es. Sí, está publicado, lo podéis descargar. Pero es una encuesta, no son datos de estadísticas reales. Pero yo creo que muchos podcasters, ¿verdad?, tienen ya sus estadísticas abiertas. Sería un día de ponernos todos, digamos, y decir, venga, vamos a organizar esto, vamos a juntar todas las estadísticas y vamos a ir agregando, ¿no? Problemas. El mismo oyente puede estar escuchando 5 podcasts. Entonces, claro, no son 5 oyentes, es el mismo que es muy inquieto y escucha 5, ¿no? O sea, es difícil llegar hasta el final del oyente. Pero las estadísticas sí suelen estar abiertas y son fáciles también un poco de comprobar, ¿no? Venga, aquí lo hay. ¿Habéis tocado muchos temas interesantes que estáis usando? Porque imagino que será interesante que alguien se especialice en la audiencia, alguien se especialice en... Estaríamos encantados, exactamente, de no tener que... Y gente que se estudia a investigar estos temas y a buscar qué es lo que está por hacer, qué es lo que en el podcast en español que no está hecho en otros. Sin duda el tema de métricas es un tema que, por ejemplo, no nos gustaría tener que encargarnos nosotros, pero que, claro, tenemos que hacer o tenemos que tener datos fiables para los anunciantes y que creo que es un campo interesantísimo para las empresas. Lo que pasa es que, claro, también va en función del interés de los anunciantes y eso es un poco lo que estamos intentando promover, que los anunciantes le pidan a las empresas de métricas decirle, dame datos de España. ¿Cuánta gente tiene
un iPod en España, un reproductor MP3 y qué escucha con él, ¿no? Por ejemplo, ese dato nos vendría fenomenal. Si alguno de las salas sois de alguna empresa de métrica, proponerle. Porque Nielsen en Estados Unidos sí que Sí. En Estados Unidos, Apple, por ejemplo, publica los datos de la penetración del iPod. En este caso es porque Apple en Estados Unidos es líder con el iPod. Entonces no sé si es porque en España no lo es o no sé por qué exactamente, pero Apple, por ejemplo, en Estados Unidos, Apple y Creative también publica penetración, reproductores vendidos, etcétera, etcétera. Pero en España no sabemos por qué no se publica. En Europa en general no se publica. El Reino Unido no tiene una métrica, no tienes nada que te pueda decir, ¿no? Que se han vendido tantos reproductores y sobre tanto podemos trabajar en que tantos oyentes o por sobre tantos reproductores vendidos podemos hacer una encuesta y por lo menos, aunque sea una muestra, podemos identificar cuántos de estos... Es que es un muro de la cola, en realidad, que si no puedes presionar a anunciantes, no tienes datos que avalen en cierta medida que tienes una audiencia lo suficientemente interesante como para que Claro. Pero esa era la idea también de esta charla y de esta presentación. Sobre todo, ver que realmente hay una audiencia real. Que ahora mismo, por ejemplo, aquí, ahora mismo no sabemos cuánta es en España o casi en Europa, pero que la hay. Que realmente se escuchan algo más político. Yo creo que tipo, si tenéis reproductores en MP3, las 2 primeras semanas después de que te has escuchado toda tu colección completa, tienes que decir algo más, quieres escuchar algo más. Empiezas un poco a investigar las otras secciones de iTunes y los iTunes, por ejemplo. Lo digo porque nos lo dicen también a nosotros los oyentes. Dicen, pues yo he descubierto eso diciendo, a ver qué más canciones hay gratuitas por aquí. Un poco, eso es lo que nos gustaría. Yo quiero saber la asociación que creo que es constituyó en Málaga, ¿no? Te veo muy puesta, permíteme que te diga. Voy siguiendo eso. Está en formación, está en ello, está en trámites. Qué interesante. La administración va lenta, sí. Sobre todo porque, no sé, y ahí corregirme si lo sabéis, que yo sepa, por ejemplo, en blogs no hay esa iniciativa. Quizá en podcasting, como nos sentíamos como la minoría, de la minoría que son a su vez los blogs y dentro de Internet y tal, como que éramos pocos y nos hemos ido aviniendo bien, ¿no? Y hemos ido un poco a organizarnos para dar a conocer ese tema, por eso... Pero informaremos también del tema de la asociación, que la idea también es promover todos estos temas lejos, aparte, no lejos, pero sí aparte del tema comercial. Es decir, ¿cuánta gente está escuchando? No necesariamente se sindica. La mayoría no se sindica. Por lo que nos dicen, eso del RSS, ¿qué es? Después de llevarte escuchando mucho tiempo, dices, hombre, si es la gracia de este asunto, ¿no? En mi caso, igual no te suscribes con la PIN. Pero no tengo prueba. Por descarga. Por descargas, Las descargas hay uno la no oficial. tu servidor. Se va a anunciar, tiene que haber alguien que realmente. No, pero sabe cómo está los estudios de venta, ¿no? Si llega que es una empresa que tiene solvencia y si llega a y dice que lo más que funciona ha subido, que no es solvencia. Claro, hay solvencia que mide frente a una persona que quiera anunciar en mi podcast, decirle, tengo 100.000, 200.000, lo que yo quiera. Ahí estamos nosotros. Y estadísticas públicas, ser transparente. Es decir, mira, programa Web Analyzer, Urchin, Web Analytics. Nuestro propio sistema. Es lo que estaba hablando. Claro, es una de las soluciones. Integrar nuestro propio sistema. Tú tienes un blog con WordPress y hay un plugin. De hecho, WordPress en parte también te permite medir la audiencia. Y yo te voy a contar un oyente por cada descarga y por cada IP única. Y eso no es difícil de hacer. Vamos. Y de hecho, una OJD de los MP3. La OJD han puesto ya la parte interactiva, el píxel este transparente de OJD interactiva que se te queda a veces cargando en la página. Ese es el que tuvieron que poner porque hubo alguien que tocó los logs. Hubo un medio de comunicación que le dio un toque a los logs. Entonces, por eso tuvieron que, aparte, hacer una petición fuera. No, el país o el mundo, no se puede hacer el país, no te digo que le sundea. Tenemos aquí Medistation y tal, pero yo creo que nos añadimos al país que... El mundo no, que creo que tiene 8 millones de usuarios. Bueno, es verdad, el mundo no porque era el líder, pero vamos, que se tocaron los logs. Entonces, por eso añadieron esa parte que comentas de alguien aparte, que es OJD, que también tiene su prestigio en tema de distribución física, pues en virtual buscaron una solución. No deja de ser un poco un parche, porque si no se carga ese píxel, no carga la descarga. Valga. Si me permitís, ya estamos hablando del tema de descargas. Hablando un poco más a nivel estadístico de matemáticas, ¿vale? El principal problema es encontrar una variable que esté relacionada
con algo tecnológico y con la gente que escucha los podcasts. Entonces, si contabilizamos por número de gente que tiene iPod y que usa la función de podcast, no, porque no se puede saber, básicamente. Los iPod no van por ahí diciendo por wifi y la gente no escucha un podcast. Por descargas se puede medir, pero claro, tengo yo, por ejemplo, amigos que le ponen el podcast en la oficina y escucha toda la oficina. Entonces, una descarga son 5. Y luego lo que decía José, de mucha gente que se baja varios podcasts y estamos contando varias descargas cuando llega a esa persona. Hasta que no haya una cosa de este estilo, yo creo que solo podemos hablar de órdenes de magnitud. Y no de magnitud de oyentes de podcast en España, yo calculé al que decía Ojo que eran del orden de 10.000, tirando un poco para abajo. Mientras que en Estados Unidos decimos que el orden de magnitud es de millones. Quiero decir que es el número de ceros, ¿vale? En España hay 4 ceros de oyentes, que son los 10.000, y en Estados Unidos hay 6 ceros, que son los millones. Claro, que puede ser 99.999 o... Claro, pero ya de cara, o sea, son los rangos que tienen las empresas de publicidad, es decir, Claro. oyentes, ¿cuántos? De 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 1000. Y claro, buscar dos variables que estén relacionadas es casi imposible. Por eso, o se usa una cosa del estilo JD, que tampoco te garantiza, como la empresa gratuita, ¿no? Que tenemos 2 millones de oyentes. La tirada es de 100.000, pero cada crédito solo leen 20, y como lo sabes, que solo leen 20. Como son podcasts, tampoco se pueden hacer estudios telefónicos, o como se hacen con la mayoría de cosas, porque claro, si tenemos 10.000 oyentes de podcast, tienes que llamar a 50.000 hogares españoles para que uno te lo escuche. Y entonces los datos no son fiables. Hasta que no aumente un poco más el número de oyentes, yo creo que no se pueden hacer cosas más específicas. No, yo el problema que, no decía, el problema que yo me he encontrado para ver a ciertas empresas es que hoy por hoy aquí en España las empresas quieren más oyentes. Es decir, no quieren gastarse un dinero que yo diría que es 100% acertado en un producto que sí, la cantidad es poca comparada con una publicidad en Terra, por ejemplo. Pero claro, en Terra se anuncian, se gastan millones de euros, pero llegan a millones de usuarios. En cambio, en podcast se gastarían miles de euros y llegarían a miles de usuarios. Pero ellos van más a lo grande, más a ser, bueno, a llegar a millones. Ese es el problema que yo me he encontrado con varias empresas. De todos hay cantidad de empresas que están pasando por el cobran en España. A nivel publicitario. A nivel publicitario, Empresas tipo Movistar. no. Hoy por hoy no. Hay algunas interesadas. Hay ejemplos, nosotros por ejemplo tenemos, y ha sido realmente muy sorprendente, nos ha sorprendido, la verdad, sinceramente. No me ponga cómodo, pero por favor aquí. Hombre, Creative y Nokia, que lo veréis también por los sorteos y los folletos que tenemos, se han interesado por el tema, han querido estar presentes, han querido dejar aparatos, cacharros físicamente con los que se pueden escuchar podcasts. O sea, hay interés por las empresas. También, por ejemplo, las operadoras serían fundamentales. El problema del operador es que tienen la costumbre de querer cobrar por todo. Y por todo no siempre se debe cobrar. Tiene que haber también contenidos que puedes dar gratuitamente. Por ejemplo, hay video podcast como Movas, que no sé si lo conocéis Movas, pero se puede ver a través de Vodafone Live. Claro, a euro la descarga en una pantallita así, mejor me lo veo en internet cómodamente, o me lo descargo y ya lo veo donde quiera. Es decir, les falta todavía ese concepto. Pero sí tienen claro que se está haciendo contenido y que hay que integrar dentro del sistema. Por lo tanto, es porque va a haber oyentes que mandan. Se interesa más por la evolución como fenómeno que no por el tipo de programación. Claro, y sobre todo porque detrás de los podcasts hay gente. O sea, hay gente que los está escuchando. Y cuando estamos aquí hablando de que no sabemos cuántos, pero lo que sí sabemos es que tenemos problemas con los servidores. Casi todos puedo decir, porque no paran. Y se siguen bajando podcasts de hace un año. Y sigue el mensaje. Es decir, si se te ocurre poner una vez una cuña en un podcast, vamos, negocio de por vida, porque se está oyendo siempre. Siempre hay gente que lo está descargando y se supone que si lo descargan será para oírlo. Por lo tanto, exactamente. Y se acabó. El impacto, si no has escuchado a ese día, a esa hora, se acabó. Y aquí sigue y sigue y sigue. Fuiste de gente que no empezamos con a veces curar escuchar el podcast. Claro, pero es lo de siempre. De televisión, ¿no? Que tú veas si... Pero si tienes la suerte que te toca el audímetro, ese mito de que hay del audímetro, ¿no? Yo quiero Te dicen que es real. comentar una cosa con respecto a políticas, y es que yo personalmente y en nombre del tal, estuve hablando con ellos
supieron darme datos reales de nada. O sea, porque claro, yo les pregunté, no solo para tal, es para anunciar, para cualquier persona que eche, para mí mismo, para mi podcast, si quiero anunciarme a través de Fruitcast. Y Fruitcast, yo personalmente, y aunque sea una valoración muy tal, es un poco mito porque es que realmente no he conseguido escuchar ningún podcast con una promo de Fruitcast. He conseguido escuchar los que tienen ellos en su web y ya está. El resto de los podcasts, yo escucho muchísimos podcasts en inglés y todavía no he encontrado uno en el que diga Fruitcast o que tenga un anuncio que yo sepa que viene de Fruitcast. Es una valoración muy personal, quizás es poner un poco a la competencia, o por decirlo de esa manera, de tal, pero yo lo que tengo es esto. Ellos me dicen, no, nosotros tenemos tal. Además, ellos hacen una cuenta magnífica que es que si te pagan 15 céntimos por impacto, tienes no sé cuántos oyentes y haces un podcast cada 3 días, de pronto tenemos que estar ganando $3.000 al mes. Y digo, joder, qué negocio. Yo para eso dejo esto y me voy a hacer podcast con Fruitcast. Además que lo tuve muy claro. Pero claro, luego vas y le dices, no, luego no es de esta manera. Entonces, un poco el cuento de la lechera, en este caso. También he leído lo de los audímetros. ¿Qué haces? Le das un audímetro a uno que escucha un iPod, que tiene un iPod y resulta que cuando descarga. Es complicado. y resulta que escucha el mismo podcast todos los días o algo así. Claro, es que es un poco años de él. Yo creo que Parece un poco perturbar. Yo lo veo, desde mi punto de vista lo veo de esa sí. manera. Un tema también, una referencia muy interesante es el tema de los directorios. Los directorios sí tienes constancia de lo que hace la gente. Y tienes cuánta gente hace clic para escucharlo a través de la web o cuánta gente se suscribe y se apunta y lo tiene en su lista. Es decir, ahí sí hay algún dato más. Están los datos de suscriptores. Por ejemplo, hay podcast. Yo en el podcast tengo 1.000 suscriptores y tengo 1.000 descargas diarias. Por lo tanto, dices, algo no cuadra. Es lo que comentabas. La mayoría de la gente no se suscribe, no. Pero te da un dato para comparar con otros podcasts el número de descargas y el número de suscriptores de un sistema. Claro, si todos utilizáramos el mismo sistema, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay distintos sensores para ver que hay gente ahí detrás. Es decir, que hay oyentes, ¿no? De todas formas, una cosa quiero comentar y es sobre el tema de la publicidad. Perdón, pero es que nosotros lo que estamos haciendo ver a las empresas es que no es tanto el coste por clic o el impacto en sí mismo aislado que la influencia. Realmente es muy difícil medir la influencia que tiene un podcast, la influencia que tiene un blog, la influencia que tiene una página. Pero hay empresas que se gastan millonadas en anunciarse en Terra con unos márgenes de conversión. Un margen de conversión, para, pues si algunos no lo entienden, es la persona que ve un anuncio, que hace clic, que entra a la web, que compra, que paga y termina. Y cuanto más grandes son las campañas, menores son los márgenes de conversión. Es decir, un margen de conversión de un 0,30. Margen de conversión que es que ya no le interesa a una empresa. Entonces nosotros lo que estamos es abogando porque ese hay que cambiarlo. O sea, a ti lo que te interesa es que si eres la primera empresa que te has anunciado, en el caso de Johnson & Johnson, Johnson & Johnson tiene muchísimas descargas, pero es que lo diré, LG, electrodoméstico, no sé si LG o Whirlpool. El caso Whirlpool que hace un podcast, que patrocina un podcast sobre cosas del día a día. Pero eso sobre electrodomésticos, ¿no? Sí, o sea, no, y además no se habla de Whirlpool. O sea, el caso de Autoblog, el podcast, Volvo paga $60.000 al mes para que se haga Autoblog. Y hacen Autoblog y no estamos hablando de dos locutores profesionales que dicen, bueno, vamos a analizar el último vehículo de Volvo. No, estamos hablando de locutores que hablan sobre el mercado de los automóviles y luego aparece al principio. Este podcast está patrocinado por Volvo. Y ya está. Y no van a decir nada, ¿no? Los locutores no están. No, tenéis que comprar un Volvo. De hecho, es que hasta he oído cómo ponían verde un coche de Volvo. O sea, es muy curioso, pero esa es la ventaja de la credibilidad. Está en la gente que te escucha. La credibilidad de Internet no está dada por encuestas, encuestado a tantos internautas. Está dada por todos los internautas en sí. Esa es la ventaja de Internet. Que la credibilidad no me sale la palabra, la razón, la integridad de un podcast viene dada, o de un podcast, de un blog, de lo que sea, viene dada por la propia gente que se encarga de leerlo, de escucharlo.
Total. Y eso es lo que intentamos transmitirle a los anunciantes. Que puede verlo que a lo mejor, no, yo que quiero llegar a 40.000 oyentes. Pues pienso que a día de hoy no se puede llegar a 40.000 oyentes en podcast. Pienso que ahora lo que sí puedes es ser considerado como una empresa pionera en esto del podcasting. En el caso de crear imagen de marca, por ejemplo. Porque es una cosa que muchas veces una empresa vale más, y además es que para una empresa vale más una imagen de marca que decir, me han escuchado 5.000 personas. De todas formas, la gente se queda y lo escucha, y lo escucha. Y una coña de Comunicando 35 seguiría siendo escuchada, porque se sigue descargando Comunicando 35, se sigue descargando el podcast tal, el número hace un montón, y se sigue descargando. Nos echan, yo creo. Siento... Seguimos de todas formas por mail y demás. Pasa la caja esa que pone cada uno. .com.es y ahí estamos también disponibles. Y por eso,